les voy a decir algo muy, muy lamentable. La parte alta de Cutzamala, sobre todo en la parte de Michoacán, también Estado de México, está el narco. Están dueños del territorio, promoviendo tala ilegal con laboratorios clandestinos, etcétera. Tiene que ir la Guardia Nacional y quitar al narco de ahí. No puede ser en este momento de crisis que no tengamos control sobre las principales presas. Pero aquí hay un problema de autoridad. Estamos frente a una emergencia y la autoridad debe hacer la declaratoria. ¿Por qué? Te explico brevemente. Por ejemplo, Atizapán, Naucalpan. Tienen que rehabilitar pozos, tienen que reperforar pozos, tienen que equipar pozos. Esa es la indicación que ya dio la Conagua y la Comisión Estatal del Agua. Sí, nada más que hacer todo esto implica millones de pesos, recursos que no tiene el municipio. Para eso operaba el Fonden, para apoyar a los municipios cuando hay una emergencia. Eso es lo que se requiere en ese momento de manera urgente. Ahora, la autoridad tiene que hacer un montón de medidas para proteger Cutzamala. Les voy a decir algo muy, muy lamentable. La parte alta de Cutzamala, sobre todo en la parte de Michoacán, también Estado de México, está el narco. Están dueños del territorio, promoviendo tala ilegal con laboratorios clandestinos, etcétera. Tiene que ir la Guardia Nacional y quitar al narco de ahí. No puede ser en este momento de crisis que no tengamos control sobre las principales presas que alimentan el sistema. Primer punto. Segundo punto, hay un montón de tomas ilegales que en los últimos años han venido incrementando. Hay gente que lo hace, pues, por ejemplo, para riego agrícola. Hay una zona de guayaberos importante que están tomando un agua que está comprometida para la zona metropolitana. Hay que arreglar eso, hay que ir, negociar, hablar con ellos y quitar todas las tomas clandestinas. Tercero, hay que concentrarnos en Valle de Bravo. Todo el mundo me habla de Valle de Bravo y me dice, oye, ¿qué pasa? Bueno, pues es que Valle de Bravo es una presa para alimentar de agua potable a la zona metropolitana. Yo creo que puede convivir muy bien la parte turística y la parte de suministro de agua, pero hay un montón, por ejemplo, de lagos, de personas, de ranchos particulares que han retenido el agua, algunos con permiso y la mayoría sin permiso. No puede haberlos. En este momento hay que dejar correr todo el agua hacia Valle de Bravo. No podemos permitir descargas de aguas ilegalmente, no podemos permitir descargas de restaurantes y de todo eso que hay alrededor del valle. Y es muy importante en este momento no utilizar lanchas de motor, porque contaminan. Conforme baja el nivel, se incrementa la concentración de contaminantes y no vamos a poder tratar el agua. Todas estas acciones que son absolutamente de una emergencia, porque estamos frente a una amenaza, no se está haciendo. Voy a decir algo que es muy grave. Se detectó, al menos cuando yo estuve al frente de la Conagua, presencia de contaminantes que vienen de producción de droga. Es decir, que quiere decir que hay laboratorios clandestinos en la parte alta que están también afectando. Conforme baja el nivel de la presa, porque está ahorita en un 35%, la concentración de todos estos elementos que se van, digamos, manteniendo más hacia el fondo, aumenta la concentración. Al enviar esto a la planta potabilizadora, la planta no tiene la capacidad para resolver ese problema. Claro. Oye, José Luis, una pregunta. El tema de las fugas de agua en la ciudad, eso es impresionante. Siguen habiendo y duran horas. Pero exacto, y en comparación con otras ciudades, ¿estamos en el promedio o de plano es un tema de, oigan, hay que meterle muchísimo más lana para la infraestructura? ¿Qué está pasando ahí con eso? Es un verdadero problema, Fausto. En general, en todo el país tenemos un problema. Los organismos operadores municipales también están en muy mala condición. Se considera en la Ciudad de México que perdemos el 40%, imagínense ustedes, 40% del agua bombeada desde Cutzamala, desde Lerma, de los pozos profundos, se pierde en una red pues obsoleta, con muchos problemas, vieja, que no se le ha invertido en muchísimo tiempo. Eso es la otra parte grave, ¿no? La falta de inversión en Ciudad de México, desde que somos finalmente todos los que luchamos por la apertura democrática de la ciudad y por la elección de nuestras autoridades, ahora estamos frente a un problema. No se ha aplicado recurso a la infraestructura hidráulica, lo cual es gravísimo, ¿no? Entonces se pierde el 40% y lamentablemente se repite esto casi en todo el país. Aunque también hay que reconocer que hay algunos organismos como Agua y Drenaje de Monterrey, el organismo de Aguascalientes, de Querétaro, de Chihuahua, de Baja California, que están operando más o menos bien, pero las pérdidas son muy fuertes. También hay pérdidas en casa. Esto que mencionaba Maca, hay que recordarlo. Tenemos que tener cuidado en casa, que no haya una gota de una llave o un sapito del excusado que esté tirando el agua. Son miles de litros al día que se pierden de agua potable. Las fugas en algunas tuberías, en los jardines, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Se pierde el 40% y esto es muy lamentable. Pero en el mundo ideal, ¿desde cuándo tendrían que haber entrado en emergencia y sobre todo en acción? Esta es una historia muy lamentable.
quizá de nuestro país, ¿no? Los gobiernos no tienen memoria ni le dan continuidad a los programas, Maca, y eso es gravísimo, ¿no? Rápidamente comento, el sistema Lerma se creó en el 50, en los 1950, Wow. y el argumento y la justificación técnico-económica fue porque había mucha sobreexplotación del acuífero, 1950. Y el acuerdo fue, en cuanto llegue el agua del Lerma, dejamos de extraer la cantidad equivalente del acuífero. Y no se hizo. Y luego vino Cutzamala y fue exactamente la misma justificación y no se hizo. Por el contrario, se impulsó un crecimiento anárquico, desordenado, brutal sobre la zona metropolitana. Y hoy estamos en la quinta ciudad, en la quinta metrópoli en el mundo, 22 millones de habitantes, con el riesgo de quedarnos sin agua en un relativo corto tiempo. Porque si no hacemos algo ya, el acuífero se va a agotar. Pero si Cutzamala se agota y las presas bajan su nivel como sucedió en Nuevo León, y viene una lluvia fuerte el próximo año, se pueden volver a llenar, pero el acuífero no. El acuífero es un proceso lento de recarga del acuífero, el que estudiamos en primaria, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. La lluvia, la filtración y la recarga. Por eso hay que tomar ahorita las acciones urgentes, pero inmediatamente un plan de acción con visión a 20 años, por lo menos, para que no nos caiga el día, verdaderamente el día cero, es cuando no haya agua. Tú imagínate, en una población de 22 millones de habitantes, que abras la llave y no tengas agua, y pase una semana, y una segunda semana, y no puedas tener agua para lo más elemental, para la higiene personal, para todo lo que necesitas para preparar alimentos, para beber, etcétera. No, es un tema de salud. Es impensable. Entonces, o tomamos vital. acciones ahorita, o estamos perdidos. Algunos expertos lo que dicen es que el agua del Cutzamala se va a acabar para el 26 de junio, o sea, seco, considerado el día cero, así lo están considerando para el Valle de México. ¿Será ese día? ¿Suena, es tan dramático como suena? Yo tengo ya, pues, vía Zoom a José Luis Luege Tamargo. Él es presidente de Ciudad Posible y exdirector de la Conagua. Y pues ya volvemos a platicar, José Luis, contigo, porque este tema sigue y es cada vez más preocupante. ¿Cómo estás? Hola Maca, qué gusto saludarte a ti y a todo el equipo. Muy buenos días y a tu auditorio. Buenos días, pues mira, yo aquí nos veo muy bañaditos y fresquecitos, pero para junio yo no sé si ya vamos a poder estar tan bañaditos y fresquecitos con este drama que vamos a enfrentar con el agua. Muy, muy grave, Maca. Realmente estamos en una situación de emergencia. Es una situación consecuencia de la sequía en el 2023, que como bien tú estás refiriendo, es la sequía más grave en todos los registros del Servicio Meteorológico Nacional. Y esto provoca en el norte del país, Maca, que muchas de las presas están por abajo del 50%, está comprometida los ciclos agrícolas, algunos ciclos no se van a poder concluir y otros no, el ciclo primavera-verano probablemente no se podrá llevar a cabo y es una situación realmente muy grave. Y la cuenca Cutzamala fue una de las más afectadas, tuvimos muy baja lluvia y las presas, 7 presas que conforman el sistema, terminaron en noviembre en un 38%, cuando históricamente, Maca, deberían de haber llegado al 80%. Yo he estado insistiendo desde hace semanas en la necesidad de una declaratoria de desastre. ¿Por qué? Bueno, porque hay una ley general de protección civil que así lo señala. Está en riesgo la población, estamos frente a una verdadera emergencia. Efectivamente, Cutzamala por ahí dice en julio, y les digo en abril, vamos a tener problemas muy serios. ¿Por qué abril y no julio? Déjame aclararlo para el público. Por una razón, tú no puedes llevar a cero la presa de Valle de Bravo, que es la última presa que manda el agua a la planta potabilizadora para luego recibirla en la zona metropolitana. No la puedes llevar a cero porque conforme baja el nivel de la presa, se aumenta la concentración de otros contaminantes como metales pesados, grasas, aceites, etcétera, gasolina, lamentablemente, y no es capaz el sistema de potabilización de esta gran planta potabilizadora que se llama Berros, no puede tratar ese tipo de contaminantes. Entonces, por ahí de abril estará realmente la crisis. Déjame decirte que Cutzamala y Lerma, que son los dos sistemas externos de abastecimiento, representan para toda la zona metropolitana el 30%. No es la fuente más importante. La fuente más importante es el acuífero. Pero de cualquier forma, algunos municipios como Naucalpan, Atizapán, Izcalli, reciben
mucho más Cutzamala que nosotros aquí en Ciudad de México. Por ejemplo, Naucalpan y Atizapán reciben hasta un 75%. ¿Y saben qué? Estos municipios no tienen los recursos, no tienen los apoyos para enfrentar esta crisis en abril. Por eso yo sí insisto, es obligación del gobierno federal, en este caso la Secretaría de Gobernación, declarar la declaratoria de desastre. El presidente de la República el año pasado eliminó el FONDEN junto con otros fideicomisos. Solo que el FONDEN, Fondo Nacional de Desastres, era el instrumento financiero de apoyo a la población cuando hay este tipo de crisis, cuando hay riesgos tan fuertes, ¿no? Entonces el presidente dijo, bueno, aunque no tengamos el FONDEN, habrá los recursos en caso de emergencia y Hacienda entregará los recursos. No lo van a hacer, no lo están haciendo. ¿Por qué no hace la declaratoria la Secretaría de Gobernación? Pues porque el presidente eliminó el FONDEN. Y la autoridad federal no está haciendo nada. Yo me reuní con directores de organismos de operadores municipales la semana pasada y nos dijeron, José Luis, estamos solos, nos sentimos abandonados, nadie nos está atendiendo. Y claro, la Conagua y el gobierno federal dice, bueno, pues reperforar un pozo. Ok, rehabilitar un pozo puede costar 3, 4 millones de pesos. Reperforar un pozo, 15 millones de pesos. Claro, estás hablando no de un pozo, tienes que hacer muchos más para que puedas paliar la falta de Cutzamala. Pues no tienen los recursos, se van a requerir carros pipa, carros tanque, no hay carros tanque, personal, recursos para rehabilitar la red. Estamos en una verdadera emergencia y el gobierno está en el limbo. Sí, en una total inacción. A todos niveles, ¿no? El legislativo también. Es el gobierno federal. Tenemos una ley general de protección civil. Yo por eso insisto, aquí sí hay una responsabilidad grave del propio presidente. Eliminó el FONDEN, desarticuló todo el sistema de protección civil. Pero la ley general de protección civil es una ley vigente, es una ley constitucional. Por lo tanto, las autoridades, Secretaría de Gobernación, organismos desconcentrados, tienen la obligación de actuar y de declarar. Tienen la obligación de declarar la emergencia y el desastre natural y no lo van a hacer. Y eso es imperdonable.